This is a historical time for your church. Este es un tiempo histórico en la vida de su iglesia. Perhaps you might even not know how historical it is. Inclusive es posible que tú ni siquiera te hayas dado cuenta de cuán histórico será este paso. But the Lord has been speaking to my heart Pero el Señor estaba hablando a mi corazón about what's going to take place here in this church. acerca de lo que va a estar ocurriendo aquí en esta iglesia. But a lot of times we can do a lot of things. Saben, en muchos momentos podemos hacer muchas We can cosas. get really busy. Podemos ocuparnos intensamente. And it's not about being busy. Pero no se trata de estar ocupados. It's about hitting the right mark. Se trata de dar al blanco. I want to start with just a story I heard Yo once. quiero comenzar esta noche contándole una historia que escuchó. There's a company that had huge ships. Habla de una compañía que tenía unas naves enormes de mar, ¿verdad? Barcos. And they had one huge ship that the engine went out. Y tenían uno de estos barcos enormes y el motor se fundió. And they called all the professionals to come and to fix the engine. Y llamaron a una recua de profesionales para que vinieran y trataran de reparar el motor. And nobody can fix it. Y nadie pudo hacerlo. And they told them about a little old man that had retired. Y le hablaron al presidente de la compañía de un viejito que se había retirado años atrás. And they said, well, let's bring him in. Dijeron, bueno, vamos a buscarlo, vamos a traerlo. And he came with a small toolbox. Y él llegó con una pequeña caja de herramientas. And he looked at the engine. Y miró al motor. And he pulled out a little hammer. Y sacó un pequeño martillo. And he kept looking around. Y seguía inspeccionando, mirando. And he zeroed in on one spot. Y realmente enfocó un lugar específico. And he took that little hammer and hit that spot. Y tomó ese pequeño martillo y golpeó en ese lugar. And the engine erupted. Y ahí mismo comenzó a funcionar el motor. And he took the hammer, put it back in the Y bag. él tomó el martillo y de nuevo lo puso en el estuche. And he left. Y partió. A week later, the company got the bill. Una semana después, la empresa recibió la factura. $10,000. $10,000. And they wrote back to him and said, wait a minute, that's too much money. Y ellos le devolvieron la correspondencia y dicen, oye, no es que eso es demasiado, ¿qué pasó? You need to itemize what you did. Tienes que detallar lo que fue que hiciste. So he sent them another bill. Entonces él le mandó otra factura. He said, $100 to use the hammer. Y en el detalle él había puesto $100 por el uso del martillo. $9,900 to know where to hit. $9,900 por saber a dónde dar con el martillo. And that's what I'm believing God for tonight. Y eso es lo que yo le estoy creyendo a Dios esta noche. With everything that's going on, Con todo lo que está ocurriendo, that we would hit the spot that He wants us to hit. quedemos en el blanco que Él desea que. Dios en Primera de Reyes capítulo 6 verso 14. Así pues Salomón labró la casa y la terminó. El versículo 15 también que dice, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. We have to understand that God has a purpose for everything. Tenemos que entender que Dios tiene un propósito con todo. When Solomon built the temple, Cuando Salomón edificó el templo, he did it in a way that surprised everybody. lo hizo de una forma que sorprendió a muchos. He did things that nobody had ever seen. Él hizo cosas que nadie había visto aún. And everything was purposeful. Y todo tenía un propósito. And one of the things I want us to see here Y una de las cosas que yo quiero que veamos is that he built within the temple with cedar wood. es que él construyó dentro del templo con cedro. Cedar wood is, the name cedar means to be firm. La palabra cedro se traduce en firmeza. He was building a firm house. Estaba construyendo, edificando una casa firme. It also means to cleanse. También quiere decir purificar. And that's what I want to talk about Y tonight. de eso es que quiero hablarte esta noche. God does not transition buildings.
buildings. Dios no hace transición en edificios. God transitions people. Dios hace transición con personas. Something miraculous tonight. Dios hará algo milagroso esta noche. He is going to take us as a people Nos va a tomar como pueblo to another place a un lugar in Him en Él, where we would understand donde vamos a entender that everything that we do que todo lo que hacemos is to advance the kingdom of es God. para avanzar el reino de Dios. Paul, El apóstol Pablo, a man that wrote most of the New Testament, el hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, he was a genius fue un genio in the spirit. en lo espiritual. And he wrote in the book of Philippians. Y él escribe en el libro de Filipenses. Now remember what I said earlier, the story. Recuerda lo que le conté anteriormente, el recuento que le hice. We have to know where to hit. Tenemos que saber dónde dar. You ever seen those little hamsters? ¿Ha visto alguna vez esos hámsters pequeños que tienen los niños? They're in a wheel. Están en una ruedita corriendo. And you ever seen they start ¿Lo han running? visto? Comienzan a correr y a correr después de Oh, su man, ruedita. they're running, they're moving. Corren y se mueven, And fur flying Y everywhere. allá están los pelos volando por todos lados del animalito. And nobody can tell them Y nadie puede decirles that they're not working. que no están trabajando. But when the wheel stops, Pero cuando las ruedas se detienen, they realize they didn't go nowhere. se dan cuenta que no fueron a ninguna parte. Sometimes the effort A veces el esfuerzo has to be directed where Holy Spirit wants us to go. tiene que estar invertido en el lugar donde el Espíritu Santo desea que vayamos. And watch what Paul Y says mira lo que dice Pablo in Philippians chapter 3, en Filipenses capítulo 3, in verse 12 and 13 and 14. versículos 12, 13 y 14 de Filipenses 3. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amen. Paul says Pablo dice that it's not that he has attained to it yet. He hasn't grabbed it yet. que no es que ya lo haya alcanzado o logrado, But everything we read about Paul, he did great things for the kingdom pero of God. todo lo que leemos acerca de Pablo habla de las cosas grandes que había hecho para But él. he says, I haven't attained it yet. Pero él dice que aún no lo he alcanzado, I'm not perfect yet. no soy perfecto aún, He says, but one thing I do. pero una cosa hago, dice él. He said one thing. Una cosa. He didn't say 5 things. No digo 5 He cosas, didn't say 10. no digo 10. He said one thing I do Digo, una cosa hago in order to advance en orden de avanzar o para closer avanzar, to the goal. para acercarme a la meta. And you guys look so serious. Y ustedes se ven tan serios sentados ahí. If we're going to transition in the spirit, Y si vamos a transicionar en el espíritu, there's only one thing we can do. solo hay una cosa que podemos hacer. Paul said, forgetting the things which lie behind Pablo dice, olvidándome de lo que queda atrás. and looking forward to the things. Come on. Viéndome. There is just no way No hay manera that we can advance to the future of que God podemos avanzar al futuro en Dios by looking back. mirando hacia atrás. He said, I just have to do one thing Solo tengo que hacer una cosa, because Jesus has grabbed a hold of me. porque Jesús me ha agarrado a mí. And I'm trying to grab a hold on to what he has. Y yo estoy tratando de agarrar aquello por lo cual Él me agarró. He said, all I can do is what
one Y thing. lo que puedo hacer para lograr esto es una cosa. Because there's some great things in the future. Porque hay grandes cosas por delante. There are new things in the Hay future. cosas nuevas por delante. And the only way I can grab a hold of Y it la única manera que voy a echarle mano is by letting go of the things behind. es soltando lo que queda atrás. There is